Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a su clase de reparación de computadoras, ¿verdad? Vamos a dar inicio ya con la clase de esta semana, ¿verdad? Tratando pues de recuperar un poquito los contenidos que no hemos cubierto por las suspensiones que hemos experimentado a nivel de clase, ¿verdad? Así que sin más, vamos a iniciar ya con lo que sería la clase pues para ese día. Estábamos viendo el tema de lo que son las fuentes, ¿verdad? A nivel de lo que llamamos convertidores de corriente, ¿verdad? O adaptadores de corriente de alterna directa. El día de hoy vamos a examinar a uno de estos, ¿verdad? Ya a nivel interno y hacer una pequeña comparativa en cuanto a lo que es este dispositivo, ¿verdad? Esa prácticamente es una fuente de energía, ¿verdad? Em, Comparada pues con lo que sería la fuente convencional. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Aquí tenemos uno de estos ya abierto, como les había adelantado, ¿verdad? Esto hay varias formas en las cuales se pueden abrir, ¿verdad? Estos que están acá, ¿verdad? Lo más común es calentar quizás un cuchillo o algo que nos permita ir cortando, ¿verdad? Aquí. Nada más que debemos de tomar en cuenta que eso por dentro trae unos pequeños canalitos, ¿verdad? Que ahí se alcanzan a ver, que son los que encajan acá. Entonces, si se cortan, posiblemente va a ser un poco difícil que vuelva a encajar justo, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado al momento de hacer esto, ¿verdad? También se puede hacer con algún tipo de cortador, ¿verdad? Algo que gire una herramienta rotativa, ¿verdad? Que nos permita hacer una leve incisión, ¿verdad? No muy profunda, porque si no podemos llegar a alguno de estos componentes y ya estropearlo por completo, ¿verdad? Adentro vamos a encontrar algo como esto, ¿verdad? Aquí podemos ver dónde va el conector trifilar, ¿verdad? Esta es la punta, digamos, de lo que normalmente conectamos a la computadora o a la laptop. Esta es una placa, ¿verdad? De protección que pues se remueve, ¿verdad? Con facilidad, no cuesta, digamos, removerla, ¿verdad? Tiene acá nada más unas pequeñas pestañitas, ¿verdad? Estas de acá que se levantan. Es una pequeña placa, ¿verdad? Como de aislamiento, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá. Y ya llegamos a lo que es en nuestro interés, ¿verdad? Esta incluso tiene otra plaquita acá, que esta sí parece que tiene unos pequeños puntos de soldadura. Vamos a solo hacerla a un lado, ¿verdad? Para que la podamos apreciar mejor, ¿verdad? Ahí estaríamos viendo lo que sería las partes o las piezas ya a nivel interno, ¿verdad? De lo que vendría siendo este dispositivo. Bueno, vamos a ir viendo, ¿verdad? Lo que serían los componentes, ¿verdad? Que se encuentran internamente acá y los vamos a ir identificando. Este, Previo a eso, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que esto no es aconsejable manipularlo estando energizado, ¿verdad? Siempre debemos de considerar el hecho de que este dispositivo no tenga energía. Esa plaquita se puede remover, pero tiene un pequeño punto acá, ¿verdad? De soldadura, este que está aquí, que para sacarla, digamos, por completo es necesario removerlo, ¿verdad? Bueno, este, un segundito, vamos a mover esto de acá. Y vamos a cambiar también acá la vista, ¿verdad? Para que puedan apreciarlo mucho mejor. Vamos a ver. Aquí tendríamos entonces lo que vendría siendo el componente, ¿verdad? Del cual estamos hablando. Identificamos acá entonces la entrada, ¿verdad? Y por el otro lado tendríamos la salida. Vamos a tratar de remover, permítame, ahí está. Vamos a tratar de remover lo que sería con el cautín, ¿verdad? Vamos a tratar de remover esto para que podamos tenerlo todo afuera, ¿verdad? Porque ahorita no se puede sacar porque tiene un pequeño punto de soldadura. Pero así, ya a nivel, digamos, de los componentes, ¿verdad? Debemos estar conscientes que aquí tendríamos lo que es la entrada, ¿verdad? De nuestros 120 voltios de corriente, ¿verdad? Aquí van, digamos,
eh, el toma trifilar, ¿verdad? Que en muchos de nuestros hogares no existe, ¿verdad? Solo están estos dos y lo que se hace normalmente es como eliminar, digamos, el uso de la línea que está, digamos, más acá al centro, ¿verdad? Pero aquí tendríamos nuestros 120 voltios de alterna. Eh, de manera rápida, pues podríamos identificar lo que es el primer transformador, ¿verdad? Que es este que está acá. Este sería el transformador que recordemos que pertenece a la etapa de transformación, ¿verdad? Entonces acá es donde la señal, en primer lugar, encontramos el devanado, digamos, ¿verdad? Que parte de la señal en dos, tal y como lo habíamos explicado para las otras fuentes, ¿verdad? Esto viene y separa la corriente alterna en dos partes. Aquí se encuentran, estos traen una pega, ¿verdad? Es esto que ven acá, esta superficie como blanca, ¿verdad? Es una pega especial, ¿verdad? Que se pone acá en medio de estos componentes. Por eso les comentaba, es extraño que esto se arruine, ¿verdad? Esto es raro que, digamos, se arruine algún componente interno de esto. Por lo general, los problemas siempre se alojan acá, ¿verdad? En esta zona. De hecho, esta, ¿verdad? Podemos observar acá que ahí se encuentra su mayor problema, que es que el cable, ¿verdad? Se ha pelado, ¿verdad? Y pues cuando esto comienza a hacer contacto, ¿verdad? Del forro, digamos, que sirve del cable como transmisor, ¿verdad? Es este forrito que trae alrededor de un cable interno, comienzan a darse los falsos e incluso, ¿verdad? Que esto tire chispas, ¿verdad? Al momento de haber el cortocircuito, ¿verdad? Al tocarse esto, ¿verdad? Entonces, esta seguramente, si se conecta, aquí podría comenzar a generarnos un chispeo, ¿verdad? Lo ideal es trabajar esto aparte, ¿verdad? Cortarlo y volver a soldar, aislarlo bien, ¿verdad? De ser posible con algún termoencogible, ¿verdad? Es lo ideal para que no haya ese tipo de inconvenientes. Bueno, vamos a ver si podemos remover acá, ¿verdad? Vamos a proceder a remover acá con un cojín, lo que sería este puntito que se encuentra aquí de soldadura, para poder quitar esta placa protectora, ¿verdad? Que tiene acá el dispositivo. Esta plaquita, ¿verdad? Es como de aluminio, ¿verdad? Es una plaquita bien dócil, no es fuerte, ¿verdad? Es una plaquita de protección, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Podemos alcanzar a ver que trae una marca, ¿verdad? Del, del fabricante, ¿verdad? Que es Trien, ¿verdad? De esas plaquitas que aíslan, digamos, a nuestra fuente. Eh, en cuanto a etapas, recordemos que son 4 etapas, ¿verdad? Esos dispositivos tienen 4 etapas y de esas 4 etapas son, digamos, a las que les debemos de prestar un poquito de atención, ya que son las mismas que se utilizan, digamos, para lo que vendría siendo la fuente convencional. La principal diferencia es que en esta tenemos una sola salida, ¿verdad? De voltaje y en la fuente de PC convencional, pues encontramos varias salidas, ¿verdad? O varios voltajes, digamos, a los que se nos convierte la señal. Vamos a darle unos minutitos más al cautín para que nos caliente. Y recordando, ¿verdad? Dentro de lo que son las etapas que ese dispositivo tiene, ¿verdad? Estaríamos hablando que acá tendríamos la etapa de transformación, ¿verdad? Esa sería, digamos, la etapa de transformación propiamente, ¿verdad? Esta que está acá, donde llega la señal y es transformada, ¿verdad? O dividida, digamos, en dos partes, ¿verdad? En dos partes. Luego, ¿verdad? Acá, este tiene que tener un rectificador, ¿verdad? Su transistor de potencia, que es este que se encuentra acá, ¿verdad? Este transistor. Por eso trae esta plaquita acá adherida, ¿verdad? Al transistor, ¿verdad? Ya que es el que trabaja con los niveles altos de potencia.
Tendríamos el circuito de rectificación, ¿verdad? Que en este caso me parece que tiene que ser este componente que está por acá, el rectificador. Como aquí al ver las patitas podríamos identificarlo más claramente, ¿verdad? Pero vamos a esperar un momentito. Vamos a ver. Creo que no quiere calentar ahorita. Tendríamos entonces lo que vendría siendo luego el área de filtrado, ¿verdad? Que se realiza a través del capacitor, ¿verdad? Ese más grande, ¿verdad? Es un capacitor para, aquí está la indicación, siempre esos capacitores trabajan con rangos, digamos, bastante altos, ¿verdad? Este de acá nos alcanza a decir por ahí que es 120, 420 voltios, ¿verdad? Es la señal para el filtrado, ¿verdad? Y luego, pues, la etapa de regulación, ¿verdad? Que es un pequeño amplificador operacional, ¿verdad? El que realiza la función que se encarga, pues, precisamente de hacernos ya la señal de directa, ¿verdad? Este es bien sencillo, no tiene más componentes en vistas de que solo nos genera un voltaje a la salida. La computadora, ¿verdad? Tradicional o la fuente de poder tradicional, recordemos que si la ponemos aquí a la par, ¿verdad? Lo que es la tarjeta de una fuente de PC es bastante similar y por eso es la diferencia de tamaño, ¿verdad? Esta se ve mucho más grande que esta otra, precisamente porque esta, recordemos que cada cable que va acá es un voltaje diferente. Tenemos cable amarillo para 12 voltios, cable rojo para 5 voltios, cables naranjas para 3.3 voltios, los azules, ¿verdad? De -5, y si la fuente tiene blanco, pues de -12. Entonces, todo eso y es como tener en esta varias fuentes o varios circuitos de fuentes que cada una nos va entregando un voltaje diferente. En cambio acá, ¿verdad? Tendríamos un solo voltaje y siempre estos convertidores eso es lo que hacen, generarnos un solo voltaje. Esto mismo que estamos viendo acá viene en pequeño en un cargador de un teléfono, ¿verdad? Lo que llamamos cargador del teléfono, esto todavía es más compacto, ¿verdad? Y es lo que nos genera pues los 5 voltios con lo que la mayoría, digamos, de teléfonos se cargan, ¿verdad? Así tendríamos lo que sería estas partes. Entonces, si lo vemos así como una pequeña comparativa, ¿verdad? Acá tenemos la entrada de voltaje, ¿verdad? Aquí también está su entrada de voltaje, luego está su salida, ¿verdad? Su salida de voltaje directo. Aquí todas estas son salidas de voltaje en el caso de esta fuente. Luego tendríamos lo que son la etapa de transformación, ¿verdad? Que en este caso, pues vemos que hay varios transformadores, ¿verdad? Porque como son varias señales, ¿verdad? Las que se van bajando desde lo que son los 12, 5 y 3.3 voltios, ¿verdad? Vemos ahí las diferentes transformadores. En este caso solo se encuentra este, ¿verdad? Recordemos que a eso se les llama transformadores, enrollamientos o devanados, ¿verdad? Ese es el nombre que suelen recibir estos. Luego encontramos la parte de la rectificación, que ya decíamos que esto normalmente es un puente de diodo, ¿verdad? En este caso era un circuito pequeñito que se encuentra acá, ¿verdad? En este tiene que ser este, es de color amarillo. Luego tendríamos lo que sería la parte del filtro, ¿verdad? El filtrado de señal, que siempre para el filtro debemos de recordar que tenemos estos, ¿verdad? Que estamos viendo por acá, que son capacitores electrolíticos, ¿verdad? Que son los que hacen la señal del filtrado o en sí el proceso de filtrado de una señal, que en esta fuente pues solo hay uno, ¿verdad? Es este que está acá. Solo hay uno. Aquí hay más, por lo mismo que ya decíamos, de que manejan más voltaje. Claro, hay más, ¿verdad? Pero estos grandes son de los que hablamos en la etapa propiamente de filtrado. Hay algunos más pequeñitos, ¿verdad? Como estos que están acá, que estos de acá, ¿verdad? Que son siempre capacitores, siempre se usan para filtrar señales, igual estos, ¿verdad? Son otros filtros, pero también no necesariamente van a ser filtros, sino que a veces son para hacer configuraciones de algunos circuitos, ¿verdad? Ya sea que se trabaje con lo que son transistores
o algún tipo de integrado que tenga una funcionalidad interna, digamos, dentro de la fuente, entonces estos tienen su tarea a realizar para configurar esos dispositivos. Pero estos más grandes son a los que nos referimos propiamente como en la etapa de filtrado. Bien. Recordemos que en la etapa de transformación acá, ¿verdad? Cuando está aquí y aquí, la corriente sigue siendo alterna. Cuando pasan al rectificador, ¿verdad? Que en este caso decíamos que el rectificador es este circuito pequeñito que está por acá, ¿verdad? Vamos a tratar de marcar. Es un circuito bastante pequeñito, es este, ¿verdad? En el caso de esta fuente, ¿verdad? Estaríamos hablando que el rectificador, bueno, este tiene hasta su marca, ¿verdad? No sé si se va a alcanzar a ver, si no les voy a tomar una foto para que lo vean después, pero aquí este amarillito es el que hace ese juego. ¿Cómo se sabe cuál es el rectificador? Al ir a ver abajo, ustedes van a encontrar que estos tienen cuatro patas, ¿verdad? Entonces, ese es el circuito, digamos, de un puente de diodo, 4 terminales, ¿verdad? Es lo que se busca. Luego, tenemos lo que sería allí, en este circuito, el de rectificador, recordemos que es donde ya se comienza a convertir lo alterno a directo, a pasar de alterno a directo. Y luego, ¿verdad? Encontramos lo que vendría siendo el filtro, ¿verdad? El filtro que es el que comienza como a recortar las crestas, ¿verdad? De lo que es una señal, que pues el principal componente, digamos, que trabaja en el filtro es el capacitor electrolítico, ¿verdad? De gran tamaño, ¿verdad? Que lo vemos acá y lo vemos aquí también, ¿verdad? Ese tiene dos. Y luego llegamos a la etapa de regulación, ¿verdad? O el regulador, que normalmente es un amplificador operacional, ¿verdad? O un transistor de potencia, ¿verdad? Que es el que se encarga, pues, de hacer que las crestas que quedan, digamos, de una señal, ¿verdad? De DC, se vuelvan rectas, ¿verdad? Se vuelvan rectas y se mantenga un voltaje constante. ¿Verdad? Vamos a ir a ver una vez más el diagrama, ¿verdad? De esto para reforzar, digamos, el contenido a nivel teórico, ¿verdad? De lo que hemos explicado que son las partes internas de una fuente. Entonces tendríamos acá, vamos a ir siguiendo más o menos el diagrama que tenemos aquí para repetir las partes, ¿verdad? Tenemos la entrada, ¿verdad? El voltaje de entrada es un voltaje de alterno. Ya decíamos, este está acá. En esta estaba en un cablecito, ¿verdad? Que llegaba acá, que creo que lo tenemos aquí aparte. Sería este, ¿verdad? Este juego de cables, ¿verdad? Que venía acá, ¿verdad? Y pues estaríamos hablando que esta sería lo mismo, ¿verdad? Que esta de acá. Es la misma entrada. Ahí tenemos voltaje de alterno. Entonces, la corriente alterna, ¿verdad? Viene y pasa al transformador, ¿verdad? Pasa a la etapa de transformación. ¿Dónde se encuentra la etapa de transformación? Bueno, principalmente son estos componentes, siempre son fáciles de identificar, siempre traen este como plastiquito amarillo, ¿verdad? En su alrededor. Serían pues transformadores o devanados. Aquí también los estaríamos viendo, en este caso está acá. Ese solo tiene una, ¿verdad? Ese ya explicábamos que tiene varias, pues porque son varias señales con las que trabaja. Luego entramos a la rectificación, ¿verdad? Que ya decíamos, es un circuito, ¿verdad? Que su función es prácticamente convertirnos de alterno a directo. ¿Y cómo se hace eso? A través de lo que es un denominado puente de diodos, ¿verdad? Es como decir 4 diodos, ¿verdad? Unidos en un solo circuito. Y eso lo que permite hacer es pasar de esta señal, la señal de corriente alterna, 120 voltios de alterna, que es una señal, digamos, cambiante en el tiempo y que tiene la forma de una onda sinusoidal, ¿verdad? Que es esta que vemos acá. Y lo que hace, así, digámoslo, en términos prácticos, es como que la fase que está acá, ¿verdad? Nos la pase para arriba, ¿verdad? Por así decirlo. La fase negativa, en vez de estar acá, que la pase para acá. De ahí llegamos a tener esta forma, digamos, o esta onda. Pero esto todavía es alterno, digamos, ¿verdad? O sea, es como
la chicha y la limonada, o sea, todavía no es ni una cosa ni la otra, es una mezcla entre alterno y directo. Aquí, alterno, aquí están combinadas, ¿verdad? Se está queriendo producir, digamos, de una a la otra. Entonces, ¿dónde comienza ya la etapa, digamos, de corriente directa? Ya en el filtrado. El filtrado, ¿verdad? Que decíamos que lo hace ese circuito y estos sí, miren, estos se suelen inflar. Vean, normalmente cuando alguna de estos dispositivos se encienden y ustedes escuchan un chillido, ¿verdad? Un chillido como que algo es como cuando se pone una tetera, ¿verdad? Como cuando se pone una tetera con agua hirviendo y la tetera comienza a generarnos por el vapor una especie de chillido, como un soplido, ¿verdad? Que nos indica que ya está hirviendo. Lo mismo le pasa a estos condensadores. Estos condensadores cuando se inflan, ¿verdad? Se les hace como una pancita acá en la parte de arriba, ¿verdad? Y comienza a salírseles el líquido, digamos, que tienen adentro, porque recordemos que esos llevan un material dieléctrico, ¿verdad? Que en este caso es acuoso. Comienza a haber fugas. Entonces, cuando hay fugas, estos hacen ese sonido típico, ¿verdad? Un sonido como que algo estuviera silbando por dentro, ¿verdad? Y son fuentes que por lo general hacen ese chirrido al principio y quizás después de unos minutos se les pasa, ¿verdad? Pero ya es un indicativo de que por acá hay fugas, ¿verdad? De corrientes y es necesario cambiarlos. Y de estos se suelen encontrar en las tiendas de repuestos electrónicos de acá del país, ¿verdad? Eso sí, digamos, si la fuente tuviese algún problema a nivel del filtro, se puede cambiar. Luego, ya aquí, ¿verdad? En esta etapa, recordemos que lo que hace el filtro es como recortar todo esto, ¿verdad? Como recortarnos toda la parte de abajo y dejarnos como solo las crestas. Vea, si aquí siguiera la señal, esto seguiría así, ¿verdad? Como crestecitas, ¿verdad? Esto ya es corriente directa. Aquí ya estamos trabajando propiamente con corriente directa. Ya el componente alterno prácticamente fue eliminado, digamos, o fue convertido hacia algo directo. Y luego llegamos a los reguladores, ¿verdad? Que debemos de tomar en cuenta que esos son por lo general amplificadores operacionales, ¿verdad? Estos que están acá unidos a un diodo Zener, ¿verdad? Ese es eso se llama diodo Zener y este es un amplificador operacional que su función es hacer que esto que viene todavía así como con unas crestitas se vuelva completamente plano. Y por ejemplo, si decimos que esta fuente de una laptop acá tiene 19 voltios, que lo que obtengamos ahí son 19 voltios realmente. Entonces, en cualquier momento en el que hagamos mediciones, en cualquier punto, en todo momento van a haber 19 voltios. Recordemos que en este caso acá tenemos 120 y 120, ¿verdad? Entonces son 60 y 60. Entonces está oscilando esto entre 60 acá y en la otra punta otros 60 que nos suman los 120. Cuando medimos con un tester de aquí a aquí, nosotros lo que medimos es la diferencia que hay de la cresta superior a la cresta inferior. Eso es lo que estamos midiendo en este. En cambio, en este, lo que medimos es nada más la diferencia entre esta línea recta y el origen, ¿verdad? Que siempre se va a mantener estable a 19 voltios en el caso de esta fuente. En el caso de esta otra fuente, de la fuente, digamos, de PC convencional, ¿verdad? Tengamos en cuenta que esto bien podría ser lo que son los 12 voltios, ¿verdad? Podríamos hablar de 12 voltios de DC, podríamos hablar de 5 voltios de DC, incluso de 3.3 voltios de DC, que son, digamos, los voltajes más comunes, ¿verdad? Que encontramos en computadora. Hay otros, hay voltajes negativos, pero digamos que nos quedemos con estos que son los voltajes más frecuentes, ¿verdad? Para que una máquina y sus componentes comiencen a funcionar. Bien, ahí tendríamos entonces ya la diagramación completa de lo que vendría siendo la fuente a nivel de sus etapas, fuente de PC, fuente convencional de PC y fuente, ¿verdad? De energía o convertidor, adaptador de corriente. Recuerden que eso
tiene un diversos nombres, ¿verdad? Y quizás el más popular es que le digamos a esto cargador, ¿verdad? Pero debemos de saber que su función es más que simplemente proveer de carga, ¿verdad? Por ejemplo, el del teléfono, sí, ¿vea? Porque el del teléfono solo nos permite, digamos, suministrarle carga a la batería. Pero aún así, si nosotros pudiésemos conectar, ¿verdad? Esto, y aunque la batería esté mala en una laptop, pues nos sirve como la fuente de energía, ¿verdad? Nos provee, digamos, de energía y no necesariamente solo de cargar la batería. Bueno, para el día de mañana, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando con este tema. Mañana vamos a ver la reparación, digamos, de esta fuente. Vamos a ver qué se puede hacer en el caso del problema que estamos observando acá. Este es un problema muy común y muy frecuente, digamos, en este tipo de dispositivos, en donde los cables, ¿verdad? Ahí comienzan a dar falsos, ¿verdad? Y todo lo demás está bueno. El único problema lo tenemos aquí en la salida. Cuando estos problemas se comienzan a dar, el detalle es que las descargas que suceden acá pueden llegar a ocasionar algún tipo de daño. Entonces, si alguien, digamos, a sabiendas de que esto está tirando chispas, que no está funcionando bien, que le está dando falso, persiste en usarlo así, a la larga podría ser ocasión de que termine quemando, digamos, todo esto y que no haya otra más que reemplazarla por una nueva. Vea, pero fuera de eso, este tipo de problemas es reparable. Esta falla se suele dar o en este punto, ¿verdad? Que es el que quizás nos da más trabajo porque hay que desarmar todo esto, pero también se puede dar en este otro punto. ¿Ve? Normalmente le ponen este tipo de soportes a algunas laptops, ¿verdad? Para otras es un poquito más grande quizás el área del conector, para evitar que cuando el cable está colgando, ¿verdad? Cuando la tenemos conectada y está colgando, el cable internamente vaya perdiendo, digamos, sus propiedades y se vaya hiriendo por dentro, ¿verdad? Y termine pues afectándose. Eh, bueno, pero quizás antes de que veamos la reparación de esto, vamos a ver mediciones también, ¿verdad? Vamos a ver esta semana vamos a ver varias cosas. Vamos a trabajar con la reparación de esto y vamos a ver cómo medir ese tipo de fuentes también, ¿verdad? Así como medirlo con un tester, ¿verdad? Pero propiamente una de esas de laptop. Se vuelve un poco más complicado, ¿verdad? Porque si está armada, ¿verdad? No hay necesidad de desarmarla para medir, ¿verdad? Esa podríamos nosotros medir, digamos, acá directamente porque ya está desarmada. Pero en el caso de no estarlo, ¿verdad? ¿Qué hacer, digamos, con ese tipo de conectores, con ese tipo de plugs? Vamos a ver que lo más práctico, ¿verdad? Para medir y lo otro que se puede hacer es conseguir unos conectores similares a estos, ¿verdad? Nada más que este es de un tamaño, ¿verdad? Venden de varios tamaños. Entonces, este se inserta acá, ¿verdad? Si, digamos, casa o es del tamaño del adaptador que tengo, pues hago la medición aquí en las patitas de este, ¿verdad? Si tiene sus patitas es mucho más fácil. Y si no, queda de otra, pues va a tocar con el tester, ¿verdad? Con el mismo tester, ir posiblemente con una pincita, ¿verdad? Es más fácil hacerlo con una pinza acá, ¿verdad? Alrededor, porque recuérdense que en esto, ¿verdad? Aquí va la señal externa, que normalmente es el retorno de tierra, y adentro va un pequeño pincito, ¿verdad? Que es la señal que retorna. Esos pines a veces los usuarios los doblan, ¿verdad? A veces ocurre que cuando los meten a la fuerza los doblan y también podría ser producto, digamos, de que no haya señal en este punto. Entonces, son las fallas, digamos, más comunes que vamos a encontrar en estos dispositivos, ¿verdad? Fuera, digamos, de alguna falla que sea relacionada ya a estos componentes. Pero repito, es poco frecuente, es poco común que estos cargadores, estos convertidores se dañen, ¿verdad? A menos que alguien pues les haya puesto una carga acá que no, que les demandó demasiada corriente,
o que de mucho cortocircuito, ¿verdad? Acá en esta parte sí se pueda llegar a generar un corto en el resto de componentes. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora, ¿verdad? Vamos a seguir el día de mañana con el resto de la clase, ¿verdad? Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Nos veríamos, Dios mediante, el día de mañana. Hasta luego, feliz tarde.